¿Te ha pasado alguna vez que haces una pregunta en un seminario, por ejemplo, y luego te arrepientes, te sientes incómodo de haberla hecho? ¿O te ha pasado que alguien en el público, en la audiencia, en una audiencia grande, hace una pregunta sin micrófono y tú no escuchas la pregunta y el expositor le responde y tú te quedas así como, "¿Y qué está pasando?" y no entiendes nada? Muy bien. Eso es un síntoma de que el expositor no usa una fórmula sencilla para hacer preguntas. Yo te voy a hablar de una fórmula sencilla que tenemos nosotros para hacer preguntas en la audiencia o para recibir comentarios, en la cual tú integras a todo el mundo, es decir, nadie se desconecta, y lo otro es que la gente se siente importante y se siente contenta de preguntar y de participar. Entonces, lo primero es, cuando alguien te haga una pregunta, reconoce la buena pregunta. Reconoce la buena pregunta. Y aquí algunos participantes de nuestros talleres de hablar en público o de formadores nos dicen, ¿y si la pregunta es mala? ¿Cómo la voy a reconocer? Muy bien, en esos casos no la reconozca, sino que reconoce las ganas o la personalidad o el hecho de participar. Por ejemplo, Juan te hace una muy buena pregunta y tú le dices, Juan, excelente pregunta, gracias por preguntar eso. Y si Juan te hace una pregunta que no es tan buena, tú le puedes decir, gracias Juan por preguntar. No todo el mundo se atreve a hacer preguntas o te agradezco tu entusiasmo, ¿sí? Pero siempre valorar el gesto de que te hagan una pregunta, ¿sí? Muy bien. Y cuando alguien te hace una pregunta sin micrófono, tienes que estar súper pendiente de incluir a todo el mundo porque tienes que estar alerta, eh, porque no todo el mundo escucha la pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Juan está sentado en primera fila y tienes un auditorio de 100 personas, te hace la pregunta sin micrófono, el último no va a escuchar, entonces tú, cuando Juan te hace la pregunta, tú le dices, ok Juan, excelente pregunta, gracias por preguntar eso, y luego vuelves a tu audiencia y le dices, ¿escucharon la pregunta de Juan? Muy bien, Juan está preguntando acerca de y repites la pregunta. ¿Sí? Repite la pregunta. Entonces todo el mundo queda conectado con la pregunta de Juan y no se desconectan. ¿Sí? Muy bien. Dicho eso, hay una sencilla fórmula para hacer preguntas. Tenemos una fórmula sencilla y tenemos otra que es muy avanzada para cuando te hacen preguntas groseras, impertinentes, subidas de tono o muy difíciles. En este video solamente vamos a ver la fórmula básica, ¿sí? Y en el programa avanzado que estamos invitándote a participar y del cual te voy a dar detalles al final del video o ya puedes ver los detalles bajo este video, vas a poder acceder luego a las preguntas más difíciles, ¿sí? Entonces, cuando alguien te hace una pregunta, la fórmula básica es Juan te hizo la pregunta, tú le dices, excelente pregunta Juan, muchísimas gracias. Luego repites la pregunta para el resto del público. Escucharon la pregunta, Juan preguntó acerca de. Entonces, número uno, valora si reconoces la buena pregunta. Número dos, repite la pregunta. Número tres, respondes la pregunta. Y aquí es súper importante, responde lo que te preguntaron. Por favor, porque es un error muy frecuente que veo en todas partes que los expositores no responden lo que les preguntan, hablan media hora, y responden media hora la pregunta, pero no dijeron nada acerca de la pregunta que le hicieron, ¿sí? Entonces nosotros no somos políticos, somos speakers, ¿sí? Entonces tienes que responder lo que te preguntaron, por favor, ¿sí? Muy bien. Cuando respondes la pregunta, tienes que asegurarte y validar que la persona que te hizo la pregunta entendió la respuesta. Entonces le dices, Juan, ¿responde eso tu pregunta? ¿Sí? María, ¿responde eso tu pregunta? Juanito, ¿responde eso tu pregunta? Si te dicen sí, perfecto, muchas gracias. Un aplauso para Juan, un aplauso para María y continúa. Eso te sirve muchísimo para cambiar el estado de ánimo de las personas, te sirve mucho para integrar a las personas, te sirve mucho para valorar a las personas que están en tu auditorio. Y esta es una fórmula bastante simple. El programa que nosotros tenemos de speakers y trainers de alto impacto logra que las personas se sientan las estrellas de la jornada. Tú no eres la estrella es tu público.
tú haces lo que haces para ellos. Nosotros cuando hablamos en público o cuando hacemos entrenamientos vivenciales lo hacemos por ellos. Ellos son las estrellas. Así que te invito a revisar los detalles acá abajo del video de nuestro programa de trainers y oradores de alto impacto para que lleve tu mensaje al mundo, para que impactes a tu audiencia, para que vendas más, para que ganes credibilidad, para que influyes más sobre las demás personas. Así que te espero en el entrenamiento, ve los detalles acá abajo y nos vemos. Chao, chao.